Si tocas ese piano, me caso contigo. La billonaria se rió frente a todos, señalando al empleado de limpieza. Nadie imaginaba que ese hombre guardaba un secreto que callaría hasta al más arrogante, y cambiaría su destino para siempre. El salón principal del Hotel Continental resplandecía con sus enormes candelabros de cristal. Más de 300 personas vestidas con elegancia conversaban entre copas de champán y risas estudiadas. Era la gala benéfica más importante del año, donde los millonarios de la ciudad se reunían para presumir sus fortunas disfrazadas de caridad. En medio de ese océano de lujo y vanidad, nadie notaba a Mateo Rivera mientras empujaba discretamente su carrito de limpieza por los pasillos laterales. Mantenía la mirada baja, como había aprendido a hacer durante todos esos años. En lugares como ese, la gente como él solo existía cuando cometían algún error. ¡Cuidado!, una mujer le gritó cuando casi chocó con ella, derramando parte de su bebida. ¿Es que no miras por dónde vas? Discúlpeme, señora. Mateo respondió con voz suave, apartándose rápidamente hacia un rincón. Su corazón latía acelerado. No por el susto, sino por algo más. Algo que lo había llevado hasta allí esa noche. En el centro del gran salón, sobre una plataforma elevada, descansaba un piano de cola negro imponente. Un Steinway & Sons, que brillaba bajo las luces como una joya inalcanzable. Mateo lo miraba de reojo cada vez que podía, sintiendo cómo sus dedos se movían involuntariamente, recordando movimientos que su cuerpo no había olvidado. Damas y caballeros, la voz amplificada del presentador resonó por todo el salón. Es un honor presentarles a nuestra anfitriona de esta noche, la empresaria más exitosa de nuestro país, Valentina Sandoval. Los aplausos estallaron con fuerza. Mateo levantó la vista y la vio. Valentina Sandoval caminaba hacia el escenario con la seguridad de quien nunca había conocido el fracaso. Su presencia irradiaba poder y dinero. Cabello perfectamente peinado, joyas que probablemente valían más que todo lo que Mateo ganaría en su vida entera, y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias, gracias. Valentina habló con voz clara y autoritaria. Como saben, esta gala tiene como objetivo recaudar fondos para hacer que esta ciudad sea un mejor lugar para la gente que realmente importa. Algunas risas cómplices se escucharon entre la audiencia. Mateo sintió el peso de esas palabras. La gente que realmente importa. Para ellos, personas como él no entraban en esa categoría. Y para amenizar esta velada, continuó Valentina, hemos traído este magnífico piano, aunque debo confesar, hizo una pausa dramática, que nadie aquí parece tener el talento suficiente para tocarlo. He preguntado, y todos han declinado la invitación. Se escucharon murmullos. El reconocido pianista que habían contratado había cancelado a última hora por una emergencia, y ahora el piano permanecía allí, como un recordatorio incómodo de la situación. Es una lástima. Valentina continuó con tono burlón. Pagamos una fortuna por traer este instrumento y resulta que aquí no hay nadie con suficiente clase musical para... En ese momento, su mirada se cruzó con la de Mateo. Él había estado observando el piano con tanta intensidad que no se dio cuenta de que había salido de su rincón y ahora estaba completamente visible para todos. Un silencio incómodo llenó el salón. Valentina arqueó una ceja, estudiando a Mateo de pies a cabeza con una expresión entre la sorpresa y el desprecio. Vaya, vaya, dijo lentamente, acercándose al borde del escenario. Parece que tenemos aquí a alguien muy interesado en nuestro piano. Algunas risas nerviosas se escucharon entre los invitados. Mateo sintió como todas las miradas se clavaban en él como agujas. Quiso retroceder, esconderse, desaparecer, pero sus pies parecían pegados al suelo. Dime, Valentina lo señaló directamente. ¿Acaso sabes lo que es un piano? ¿O solo te gusta cómo brilla? Las carcajadas fueron más fuertes esta vez. Mateo apretó los puños, sintiendo la humillación quemar su rostro, pero había algo en sus ojos, algo que Valentina malinterpretó como desafío. Oh, espera. Ella se acercó más, bajando del escenario y caminando directamente hacia él. El salón entero observaba la escena con fascinación mórbida. ¿Me vas a decir que sabes tocar el piano? Yo no dije nada, señora. Mateo respondió con voz apenas audible. Pero lo estabas mirando como si quisieras tocarlo. Valentina insistió, ahora parada frente a él. Mateo podía oler su perfume caro, ver el brillo de satisfacción cruel en sus ojos.
Ella estaba disfrutando esto. ¿Sabes qué? Hagamos esto más interesante. Se dio vuelta hacia la audiencia, extendiendo los brazos teatralmente. Señoras y señores, tengo una propuesta. Su voz resonó por todo el salón. Este caballero parece muy interesado en nuestro piano, así que voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Caminó de regreso hacia el escenario, cada paso calculado para maximizar el drama. Mateo sentía que el mundo se movía en cámara lenta. «Si tocas ese piano», Valentina declaró con voz alta y clara, señalando el instrumento majestuoso, «y logras impresionarme, me caso contigo». El salón explotó en carcajadas. Era la broma más ridícula que habían escuchado en toda la noche. Una billonaria ofreciendo matrimonio a un empleado de limpieza. La idea era tan absurda que algunos invitados se doblaban de la risa. «¿Qué dices?», Valentina continuó, disfrutando cada segundo. «¿Aceptas el desafío? ¿O prefieres volver a tu carrito y seguir haciendo tu trabajo?» Mateo respiraba con dificultad. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que saliera de allí y nunca mirara atrás. Pero entonces, sus ojos volvieron a posarse en el piano. Ese hermoso instrumento que lo llamaba como un viejo amigo que no veía desde hacía mucho tiempo. En su mente, los recuerdos llegaron como una avalancha. Manos pequeñas sobre teclas de marfil. Una voz suave diciéndole: «Tienes un don, hijo mío. No lo desperdicies». Horas interminables de práctica, aplausos, reconocimiento, y luego, la pérdida, el dolor, la caída. «Parece que no tiene el valor», alguien gritó entre la multitud. «Déjalo en paz, Valentina», otra voz intervino. Ya fue suficiente humillación. Pero Valentina no había terminado. Se acercó nuevamente a Mateo, ahora hablando lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escuchar. «¿Sabes qué es lo más patético?», susurró con veneno en cada palabra. «Que gente como tú ni siquiera se atreve a soñar. Nacen en el fondo y mueren en el fondo. Es el orden natural de las cosas». Algo se rompió dentro de Mateo en ese momento. No fue ira, no fue venganza, fue algo mucho más profundo. Fue la memoria de quien había sido, de quien podría haber sido, de todo lo que había perdido y enterrado bajo años de silencio y resignación. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de Valentina. «Acepto», dijo con voz firme. El salón quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba esa respuesta. Valentina retrocedió un paso, sorprendida por primera vez en la noche. «¿Qué dijiste?» «Acepto su desafío», Mateo repitió, esta vez más fuerte. Su voz ya no temblaba. «Tocaré el piano». Las risas nerviosas regresaron, pero había algo diferente en el ambiente. Una tensión eléctrica que no estaba allí antes. Los invitados se acercaron más al escenario, curiosos por ver cómo terminaría este espectáculo inesperado. Valentina recuperó rápidamente su compostura. Su sonrisa regresó, pero había algo forzado en ella. «Muy bien», dijo, gesticulando hacia el piano. «Adelante, muéstranos de qué estás hecho». Mateo comenzó a caminar hacia el escenario. Cada paso resonaba en el silencio tenso del salón. Subió los escalones lentamente, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. Miradas llenas de burla, de curiosidad mórbida, de anticipación por ver su inevitable fracaso. Se sentó frente al piano. La banca estaba perfectamente ajustada. Las teclas brillaban impecables bajo la luz. Durante un momento, simplemente miró el instrumento, dejando que sus dedos rozaran suavemente la superficie fría y lisa. «¿Necesitas un manual de instrucciones?», alguien gritó, provocando más risas, pero Mateo ya no los escuchaba. Cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente, ya no estaba en ese salón lleno de gente cruel. Estaba de vuelta en otro lugar, en otro tiempo, cuando la música era su lenguaje y el piano era su voz. Sus manos se posicionaron sobre las teclas. El salón contuvo la respiración colectivamente. Y entonces, Mateo comenzó a tocar. La primera nota salió limpia, perfecta, resonando por todo el espacio con una claridad cristalina. Luego la segunda. Y la tercera. Sus dedos se movían sobre las teclas con una fluidez que parecía imposible, como si nunca hubieran dejado de hacerlo. Estaba tocando Clair de Lune de Debussy, una de las piezas más hermosas y técnicamente complejas jamás escritas. Las risas murieron instantáneamente.
Los murmullos burlones se convirtieron en silencio absoluto, roto únicamente por la música que fluía del piano como agua de un manantial. Valentina, que había estado sonriendo con superioridad, sintió cómo su expresión se congelaba. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras observaba a ese hombre, ese empleado de limpieza al que había humillado, transformar el piano en una extensión de su alma. Mateo tocaba con los ojos cerrados, completamente perdido en la música. Sus dedos danzaban sobre las teclas con una maestría que dejaba sin aliento. No era solo técnica perfecta. Había emoción en cada nota, historia en cada acorde, dolor y belleza entrelazados en una sinfonía que parecía contar secretos que las palabras nunca podrían expresar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunas personas en la audiencia. La música era tan hermosa, tan pura, que tocaba algo profundo en el corazón de quienes la escuchaban. Cuando llegó al crescendo de la pieza, el salón entero pareció contener la respiración. Las notas ascendían y descendían como olas en el océano, cada una más poderosa que la anterior, construyendo hacia un clímax emocional que hizo temblar el alma de cada persona presente. Y entonces, suavemente, delicadamente, Mateo tocó las últimas notas. La melodía se desvaneció como un suspiro, dejando un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Durante varios segundos, nadie se movió, nadie respiró. Mateo abrió lentamente los ojos y miró sus manos sobre las teclas, como si no pudiera creer que habían sido ellas las que crearon esa magia. Entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro y otro. En segundos, todo el lugar explotó en una ovación atronadora. La gente se puso de pie, aplaudiendo con fervor, algunos llorando abiertamente. Todos, excepto una persona. Valentina Sandoval permanecía paralizada, mirando a Mateo con una expresión que mezclaba shock, furia y algo más. Algo que se parecía peligrosamente al respeto. Mateo se levantó lentamente de la banca del piano, mirando a la multitud que lo aplaudía como si hubiera realizado un milagro. Y en cierto modo, lo había hecho. Se volvió hacia Valentina, quien seguía sin poder articular palabra. «Creo», Mateo dijo con voz tranquila pero firme, «que acaba de perder una apuesta, señora Sandoval». El salón volvió a quedar en silencio, todos los ojos moviéndose entre Mateo y Valentina, esperando ver qué sucedería a continuación. Pero nadie, absolutamente nadie en ese salón, podía imaginar que esta noche era solo el comienzo de una historia que cambiaría vidas, revelaría secretos enterrados y demostraría que a veces la persona más invisible es la que guarda los talentos más extraordinarios. El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Valentina Sandoval permanecía inmóvil, sus ojos clavados en Mateo como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nadie más parecía notar en medio de la conmoción general. «Eso fue increíble», susurró una mujer entre la audiencia. «¿De dónde salió ese hombre?», preguntó otra voz. Los murmullos crecieron como olas, pero Valentina seguía sin hablar. Su rostro había perdido toda expresión de burla y superioridad. Ahora había algo más profundo allí, algo que parecía miedo. Leonardo Cortés, el organizador del evento y socio de negocios de Valentina, fue el primero en subir al escenario. Era un hombre de presencia imponente, conocido por su habilidad para resolver situaciones incómodas. Bueno, dijo con una sonrisa forzada, tratando de aligerar el ambiente. Eso fue verdaderamente espectacular. Señor, ¿cómo dijo que se llamaba? No lo dije. Mateo respondió con tranquilidad. Me llamo Mateo Rivera. Leonardo asintió, pero su mirada se movió rápidamente hacia Valentina, quien finalmente pareció recuperar la compostura. Ella se aclaró la garganta y caminó hacia el centro del escenario, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue una actuación sorprendente, dijo con voz controlada, aunque todos podían detectar la tensión bajo sus palabras. Claramente, has tenido entrenamiento profesional. Lo tuve, Mateo respondió simplemente. ¿Y qué hace alguien con ese talento trabajando en limpieza? La pregunta de Valentina sonó más como una acusación que como curiosidad genuina. El salón entero esperaba la respuesta. Mateo miró hacia abajo por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. La vida no siempre va como uno planea, dijo finalmente. Antes de que alguien pudiera responder,
una voz femenina gritó desde el fondo del salón. «¡Esperen! ¡Yo lo conozco!». Todas las cabezas se giraron. Una mujer mayor se abría paso entre la multitud, su rostro lleno de reconocimiento y emoción. Era Sofía Mendoza, una reconocida crítica musical de la ciudad. «¡Es él!», exclamó mientras se acercaba al escenario. «¡Es Mateo Rivera, el prodigio musical que desapareció hace años!». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Varios invitados sacaron sus teléfonos buscando información. Valentina palideció visiblemente. Mateo Rivera, Sofía continuó, ahora en el escenario junto a él, fue considerado uno de los pianistas más prometedores de su generación. Ganó el concurso internacional de piano cuando era apenas un joven. Los críticos lo llamaban el Mozart moderno. Tenía contratos con las mejores salas de concierto del mundo. «Espera», interrumpió Leonardo, claramente confundido. «Si era tan exitoso, ¿qué pasó?». Sofía miró a Mateo con tristeza genuina en sus ojos. Sufrió una tragedia personal que lo apartó del mundo de la música. Y luego, simplemente desapareció. Nadie supo qué fue de él, hasta ahora. Mateo permanecía en silencio, su mandíbula tensa. Las memorias que había mantenido enterradas durante tanto tiempo ahora amenazaban con salir a la superficie. Fue hace años. Finalmente habló. Su voz apenas un susurro que el micrófono captó perfectamente. «Perdí a las personas más importantes de mi vida en un accidente. Después de eso, no pude volver a tocar. Cada nota me recordaba lo que había perdido». El salón quedó en silencio absoluto. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. La historia era más profunda y dolorosa de lo que cualquiera había imaginado. «Pero acabas de tocar ahora», observó Sofía suavemente. «¿Qué cambió?». Mateo miró directamente a Valentina. «A veces necesitas que alguien te recuerde quién eres realmente, incluso si esa persona no tenía esa intención». La tensión entre Mateo y Valentina era palpable. Ella lo miraba con una expresión indescifrable, mientras él mantenía una calma inquebrantable. «Esto es fascinante», Leonardo intervino nuevamente, claramente incómodo con el rumbo emocional del evento. «Pero creo que todos recordamos la pequeña broma que hizo Valentina». «No fue una broma». La voz de Mateo cortó el aire como un cuchillo. «Fue una apuesta. Usted dijo, señora Sandoval, que si tocaba el piano y la impresionaba, se casaría conmigo. Hay más de 300 testigos aquí». El murmullo en el salón se convirtió en un rugido. Los teléfonos brillaban por todas partes. La gente estaba grabando, tomando fotos, enviando mensajes. Esta historia se volvería viral en cuestión de minutos. Valentina sintió cómo el control de la situación se le escapaba de las manos. Su rostro se endureció. «Eso fue obviamente una broma», dijo con tono cortante. «Una exageración dramática. ¿Nadie esperaba que realmente pudiera hacerlo?». Mateo la interrumpió. «Claro, porque gente como yo no puede tener talento real, ¿verdad? Solo somos buenos para ser invisibles, para limpiar después de que ustedes ensucian». «No estoy diciendo eso», Valentina respondió, pero su voz carecía de convicción. «Entonces, ¿qué está diciendo?». Mateo dio un paso hacia ella. No era amenazante, pero había una firmeza en su postura que antes no existía. ¿Que su palabra no vale nada? ¿Que puede humillar a las personas y luego esconderse detrás de era solo una broma cuando no sale como esperaba? La multitud observaba el intercambio como si fuera un partido de tenis, sus cabezas moviéndose de uno a otro. Valentina sintió como cientos de ojos la juzgaban, esperando su respuesta. «Mira», ella trató de sonar razonable. «Obviamente eres un músico talentoso, pero una propuesta de matrimonio hecha en esas circunstancias no puede tomarse en serio. Es absurdo». «¿Es absurdo porque soy un empleado de limpieza?», Mateo preguntó. Si hubiera sido uno de sus amigos millonarios, seguiría siendo absurdo. Valentina abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra, porque ambos sabían la respuesta. Fue entonces cuando otra voz interrumpió. Desde las puertas del salón, un hombre distinguido entró con pasos firmes. Era Ricardo Molina, el abogado más reconocido de la ciudad, conocido por su integridad inquebrantable. «Disculpen la interrupción», dijo mientras caminaba hacia el escenario, «pero creo que puedo aportar claridad a esta situación». «Ricardo», Valentina lo saludó con alivio visible. «Qué bueno que estás aquí».
Explícales que esto no puede ser legalmente vinculante. Ricardo subió al escenario y miró a ambos con seriedad profesional. Señora Sandoval, lamento informarle que está equivocada. El color drenó del rostro de Valentina. ¿Qué? Una propuesta pública, hecha frente a testigos, con términos claros y aceptada por ambas partes. Ricardo explicó con voz clara. Puede constituir un contrato verbal vinculante, especialmente cuando hay evidencia de que usted estableció condiciones específicas y el señor Rivera las cumplió públicamente. Pero eso es ridículo. Valentina tartamudeó. Nadie puede obligarme a casarme con alguien. Tiene razón, Ricardo asintió. Nadie puede obligarla. Pero romper públicamente su palabra de esta manera tendría consecuencias significativas para su reputación profesional y personal. Las redes sociales están grabando todo esto en este momento. Para mañana, el mundo entero sabrá que Valentina Sandoval humilló a un hombre, hizo una promesa pública y luego se retractó cuando descubrió que él era mejor de lo que ella creía posible. El salón estalló en murmullos. Valentina miró a su alrededor, viendo cómo todos sostenían sus teléfonos, grabando cada segundo de su humillación. Esto es una pesadilla, susurró, aunque el micrófono captó sus palabras. Para usted, tal vez. Mateo dijo tranquilamente. Para mí, es simplemente justicia. Leonardo intentó intervenir nuevamente. Seguramente podemos llegar a un acuerdo razonable. Mateo, ¿qué te parece si Valentina te compensa económicamente? Podríamos hablar de una suma generosa. No quiero su dinero, Mateo respondió firmemente. ¿Entonces qué quieres? Valentina explotó, su compostura finalmente quebrándose. ¿De verdad esperas que me case contigo? ¿Un matrimonio real? Mateo la miró directamente a los ojos. Quiero que entienda lo que es ser juzgado injustamente. Quiero que experimente, aunque sea por un momento, lo que se siente cuando alguien te trata como si no valieras nada. Eso es cruel, Valentina susurró. ¿Cruel? Mateo dio un paso hacia ella. Yo he trabajado en su edificio durante años. He limpiado su oficina. He vaciado su basura. He sido invisible para usted todos los días. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted ni siquiera me reconoció esta noche. Ni siquiera sabía quién era yo, a pesar de verme casi todos los días. Valentina abrió los ojos con shock. ¿Trabajas en mi empresa? En su edificio. Mateo corrigió. Para la compañía de limpieza que ustedes contratan. He estado allí durante años, pero claro, gente como yo no existe para gente como usted. Somos fantasmas convenientes. La revelación cayó como una bomba. Valentina retrocedió, su rostro mostrando algo que podría haber sido vergüenza. Sofía Mendoza, quien había permanecido en el escenario observando todo, finalmente habló. Mateo, sé que has sufrido. Sé que perdiste mucho. Pero esto, ¿realmente es lo que quieres? ¿Venganza? Mateo bajó la mirada por un momento, y cuando la levantó nuevamente, había lágrimas en sus ojos. No quiero venganza, dijo con voz quebrada. Solo quiero que alguien finalmente me vea de verdad, no como un prodigio musical, no como un empleado de limpieza, solo como un ser humano que merece respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Muchos en la audiencia lloraban abiertamente ahora. La cruda honestidad de Mateo había tocado algo profundo en todos los presentes. Valentina estaba paralizada, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Por primera vez en su vida no tenía palabras, no tenía respuestas, no tenía control. Tengo una propuesta. Ricardo habló nuevamente. Señora Sandoval, señor Rivera, ¿qué les parece si les doy tiempo para hablar en privado? Discutir esto racionalmente, lejos de las cámaras y los juicios públicos. Mateo miró a Valentina, quien asintió débilmente. Está bien, él aceptó. Leonardo rápidamente anunció al micrófono. Señoras y señores, tomaremos un breve receso. Por favor, disfruten de los refrigerios en el salón contiguo mientras resolvemos esta situación. La multitud comenzó a moverse, aunque nadie realmente quería irse. Los murmullos eran ensordecedores. Las especulaciones volaban. Este sería el evento más comentado del año. Ricardo guió a Mateo y Valentina hacia una sala privada fuera del salón principal. Una vez allí, cerró la puerta, dejándolos solos. Valentina se dejó caer en una silla, su compostura completamente destrozada. Mateo permaneció de pie, observándola. ¿Por qué? Ella finalmente preguntó con voz rota. ¿Por qué aceptaste?
Sabías que esto me humillaría, que me haría quedar como una tonta frente a todos. ¿Por qué? Mateo respondió suavemente. Necesitaba que sintieras, aunque fuera por un segundo, lo que yo he sentido durante años. La humillación, el juicio, la invisibilidad. Misión cumplida. Valentina dijo amargamente. Mi reputación está destruida. Para mañana seré la burla de todo el país. No tiene que ser así. Mateo se sentó frente a ella. Todavía podemos resolver esto. Valentina lo miró con ojos enrojecidos. ¿Cómo? El daño ya está hecho. Hay algo que necesito que entiendas. Mateo se inclinó hacia adelante. No te odio, Valentina. Ni siquiera te conozco realmente. Pero lo que hiciste esta noche, esa burla cruel, esa humillación pública, no fue la primera vez que me ha pasado. Ha sido mi vida durante años. Y estoy cansado. ¿Entonces qué quieres de mí? Ella preguntó, genuinamente confundida. Mateo respiró profundamente. Quiero que aprendas. Quiero que cambies. Quiero que mires a las personas que consideras inferiores y realmente las veas. ¿Y cómo se supone que haga eso? Cásate conmigo. Mateo dijo simplemente. Valentina lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? No para siempre. Él aclaró. Dame un mes como tu esposo, donde tengas que verme, hablarme, tratarme como un igual. Un mes donde no puedas esconderte detrás de tu dinero y tu estatus. Y si después de ese mes todavía crees que no valgo nada, que soy solo un empleado de limpieza sin valor, entonces nos divorciamos y nunca volverás a verme. Valentina lo observaba con incredulidad. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Mateo respondió. Un mes. Es todo lo que pido. Y a cambio, te prometo que después de eso, desapareceré de tu vida y nunca hablaré públicamente sobre esto. ¿Y si me niego? Entonces esta historia vivirá para siempre en Internet. La billonaria que humilló a un prodigio musical caído en desgracia y luego rompió su palabra públicamente cuando él demostró ser extraordinario. Valentina cerró los ojos. Estaba atrapada, y ambos lo sabían. Un mes, ella repitió. ¿Y qué pasa durante ese mes? Vivimos juntos. Actuamos como pareja en público. Y en privado, simplemente aprendes a verme como un ser humano. El silencio se extendió entre ellos. Valentina sabía que no tenía opción. Su reputación, su empresa, todo por lo que había trabajado estaba en juego. Está bien, finalmente susurró. Un mes. Mateo asintió, pero había algo en su expresión que Valentina no podía interpretar. ¿Triunfo? ¿Tristeza? ¿Determinación? Entonces, ¿tenemos un trato? Él extendió su mano. Valentina la miró por un largo momento antes de estrecharla. Tenemos un trato. Ninguno de los dos podía imaginar que ese simple apretón de manos cambiaría ambas vidas para siempre, revelando secretos que habían estado ocultos durante años y demostrando que a veces las personas más inesperadas pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. Cuando salieron de la sala privada, el salón principal los esperaba con ansiosa anticipación. Ricardo tomó el micrófono. Señoras y señores, tenemos un anuncio importante. La señora Valentina Sandoval y el señor Mateo Rivera han llegado a un acuerdo mutuo. Habrá una boda. El salón explotó. Gritos de sorpresa, aplausos incrédulos, flashes de cámaras iluminando cada rincón. Valentina mantenía una sonrisa forzada, mientras Mateo permanecía sereno. Su rostro una máscara de calma que ocultaba tormentas interiores. La ceremonia será privada, continuó Ricardo, y pedimos que respeten la privacidad de ambos durante este tiempo. Pero todos sabían que la privacidad era imposible. Los teléfonos brillaban por todo el salón, dedos volando sobre pantallas, compartiendo, publicando, viralizando. En cuestión de minutos, la historia estaría en todas partes. Leonardo se acercó a Valentina cuando la multitud comenzó a dispersarse, su rostro mostrando preocupación genuina. ¿Estás segura de esto? No tengo opción. Valentina respondió entre dientes, manteniendo su sonrisa para las cámaras que todavía la observaban. Me tendió una trampa perfecta. Todavía puedes negarte. Enfrentar las consecuencias públicas pero mantener tu libertad. Valentina miró a Mateo, quien conversaba tranquilamente con Sofía Mendoza, al otro lado del salón. Ya no se trata de libertad, Leonardo. Se trata de que todo el mundo está mirando. Si me retracto ahora, no solo soy la mujer cruel que humilló a un genio. Soy también una cobarde que no cumple su palabra.
Leonardo suspiró. ¿Y si esto se convierte en algo permanente? ¿Y si un mes no es suficiente? Un mes es más que suficiente para que se aburra de jugar a la venganza. Valentina afirmó con más convicción de la que realmente sentía. Mateo sintió la mirada de Valentina sobre él y se volvió. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Por un momento, todo el ruido y el caos desaparecieron. Solo existían ellos dos, atrapados en un acuerdo que ninguno entendía completamente todavía. La noche finalmente terminó. Los invitados se fueron, llevándose consigo historias que contarían durante años. El salón quedó vacío, silencioso, como si nada extraordinario hubiera sucedido allí. Valentina llegó a su penthouse pasada la medianoche. Sus zapatos caros quedaron abandonados en la entrada. El elegante vestido que había costado una fortuna se sentía ahora como una prisión. Se dejó caer en el sofá de cuero italiano, todavía completamente vestida, y por primera vez en muchos años, permitió que las lágrimas fluyeran sin control. No eran lágrimas de tristeza simple, eran lágrimas de rabia, frustración, confusión y algo más profundo que no quería nombrar: miedo. Miedo genuino de lo que vendría. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Todos querían un pedazo de la historia. Todos querían detalles, explicaciones, confesiones. Con manos temblorosas, apagó el teléfono y lo arrojó al otro lado de la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se levantó y caminó hacia el ventanal que ocupaba toda la pared, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. En algún lugar allá abajo, entre esas luces, estaba Mateo, el hombre que había logrado en una noche lo que nadie más había conseguido en años: hacerla sentir pequeña, vulnerable, humana. Lo odiaba por eso, y extrañamente, también lo respetaba. Al otro lado de la ciudad, en un edificio modesto que contrastaba violentamente con el lujo del penthouse de Valentina, Mateo también estaba despierto. No podía dormir. No después de lo que había hecho. No después de haber tocado el piano por primera vez en años. No después de haber mirado a los ojos de cientos de personas y sentirse finalmente visto. Se sentó en el borde de su cama estrecha, mirando sus manos bajo la tenue luz de la lámpara. Estas manos habían creado magia esa noche. Habían resucitado algo que él creía muerto y enterrado. Con pasos lentos, caminó hacia el pequeño armario en la esquina de su habitación. Del fondo, detrás de cajas polvorientas y ropa vieja que ya no usaba, sacó una maleta que no había abierto en años. Sus dedos temblaron mientras manipulaba los cierres oxidados. Cuando finalmente se abrió, el pasado lo golpeó con la fuerza de un huracán. Fotografías, cientos de ellas. Toda una vida capturada en papel brillante que ahora estaba ligeramente amarillento por el tiempo. La primera foto mostraba a un joven lleno de vida y esperanza, parado junto a un piano de cola, sosteniendo un trofeo que brillaba bajo las luces del escenario. Sus ojos radiaban sueños. Mateo apenas podía reconocer a esa persona. Parecía alguien de otro mundo, de otra vida. Siguió buscando entre las fotos, cada una un puñal en su corazón, hasta que encontró la que sabía que estaba allí. Una mujer de belleza simple pero radiante lo abrazaba en la imagen. Elena, su esposa. Sus ojos café brillaban con amor puro. Su sonrisa era tan genuina que Mateo sintió su corazón comprimirse dolorosamente. Elena, susurró al aire vacío, su voz quebrándose. Dios mío, Elena, ¿qué he hecho? Las lágrimas comenzaron a caer, manchando la fotografía. Rápidamente la limpió con su camisa, aterrorizado de dañarla. Entonces encontró la siguiente foto, y el aire abandonó completamente sus pulmones. Una niña pequeña, de no más de 5 años, estaba sentada en su regazo. Sus manitas descansaban sobre las teclas de un piano, mientras miraba hacia arriba con adoración absoluta. Lucía, su pequeña Lucía, su hija, su luz. Lucecita. El apodo salió como un sollozo. Mi pequeña Lucecita. Perdóname. Por favor, perdóname. El dolor que había mantenido reprimido durante años explotó como una presa rota. Mateo se dobló sobre sí mismo, abrazando las fotografías contra su pecho, sollozando con una intensidad que lo asustaba. Los recuerdos llegaron sin piedad, inundándolo, ahogándolo. Había sido una noche de tormenta.
Él acababa de terminar un concierto exitoso en otra ciudad. Exhausto, pero eufórico. Elena lo había llamado, su voz llena de orgullo y emoción. «Vimos la transmisión en vivo. Estuviste increíble, amor. Lucía no deja de decir que su papi es el mejor pianista del mundo. Díganle que su papi la extraña muchísimo». Mateo había respondido, su corazón hinchado de amor. «Llego mañana temprano. Quédense en casa. El clima está terrible». ¿Quedarnos en casa? Elena había reído. «De ninguna manera. Vamos al aeropuerto a recibirte. Lucía ya preparó un dibujo para ti». «Elena, en serio. Está lloviendo muy fuerte. ¿Puedo tomar un taxi?» «Tonterías. Somos tu familia. Queremos ser las primeras en abrazarte y celebrar tu éxito. Ya estamos saliendo. Te amamos». «Yo también las amo», Mateo había dicho, sin saber que serían las últimas palabras que le diría a su esposa. Mateo se meció de adelante hacia atrás en su cama, las fotografías todavía presionadas contra su pecho, reviviendo cada segundo de esa horrible noche. El vuelo había aterrizado con retraso por la tormenta. Cuando finalmente encendió su teléfono, tenía 17 llamadas perdidas, todas de números desconocidos. Su estómago se había contraído con premonición. «¿Señor Rivera?» La voz había sido profesional, pero gentil. Demasiado gentil. «Habla el Hospital Central. Necesita venir inmediatamente. Su familia ha estado en un accidente». El mundo se había detenido en ese momento. Mateo recordaba correr, gritar, rogar a taxis que lo llevaran más rápido. Recordaba entrar al hospital como un loco, buscando respuestas que nadie quería darle. «Lo sentimos mucho», el doctor había dicho, sus palabras medidas cuidadosamente. Su hija no resistió el impacto. Falleció en la escena. Su esposa está en cirugía de emergencia, pero... Mateo había corrido hacia la sala de cirugía, golpeando puertas, gritando, hasta que finalmente lo dejaron entrar. Elena estaba conectada a máquinas, su rostro pálido como la muerte, pero sus ojos todavía tenían vida. Cuando lo vio, intentó sonreír. «Mateo». Su voz era apenas un susurro. «Lucía, nuestra Lucía». «Shh, no hables». Mateo había tomado su mano, lágrimas cayendo sin control. «Vas a estar bien. Los dos vamos a estar bien». Elena había negado con la cabeza débilmente. Sus ojos decían lo que sus labios no podían. Sabía que se estaba muriendo. «Prométeme», había susurrado, cada palabra un esfuerzo monumental. «Prométeme que seguirás tocando, que vivirás por las dos». «No, no, no». Mateo había sollozado. «No me dejes. Por favor, Elena, no me dejes». Pero ella ya no podía escucharlo. Sus ojos se cerraron suavemente. Su mano se aflojó en la de él, y la máquina comenzó a emitir ese sonido horrible, continuo, que significaba que todo había terminado. Mateo gritó en su pequeña habitación, el sonido ahogado contra las fotografías. Lloró como no había llorado desde la noche del funeral. Lloró por Elena, por Lucía, por todos los años que debieron tener juntos, por todos los momentos que les fueron robados. «Les prometí que viviría», dijo entre sollozos, «pero solo he existido. He sido un fantasma, Elena. Un cobarde que no tuvo el valor de vivir realmente porque vivir sin ustedes duele demasiado». El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era pasada la medianoche. Casi no contestó, pero algo lo impulsó a hacerlo. «¿Señor Rivera?» Una voz femenina, profesional y eficiente. «Soy Patricia Ruiz, asistente personal de la señora Sandoval». Mateo se limpió rápidamente las lágrimas, tratando de controlar su voz. «¿Sí? Llamo para coordinar los detalles de su mudanza al penthouse de la señora. Ella desea que todo se realice mañana por la mañana». «¿Mañana?» Mateo miró alrededor de su pequeño apartamento, el único refugio que había conocido durante años. «¿No es muy pronto?» La señora Sandoval prefiere manejar las situaciones con eficiencia. Patricia respondió con tono que no permitía debate. «Un automóvil lo recogerá a las 9 de la mañana. Por favor, traiga solo lo esencial». Lo esencial. Mateo miró las fotografías esparcidas en su cama. ¿Qué era esencial cuando habías perdido todo lo que amabas? «Entendido», finalmente respondió. «Excelente. Ah, una cosa más, señor Rivera. La boda civil se realizará en 2 días. Solo testigos necesarios presentes. Después habrá una sesión fotográfica para los medios de comunicación.
¿Sesión fotográfica? La idea le resultaba absurda. La señora Sandoval es una figura pública prominente. Necesita controlar la narrativa de esta situación. Espero que lo comprenda. Mateo comprendía perfectamente. Para Valentina, esto seguía siendo un problema corporativo que necesitaba ser manejado con precisión quirúrgica. No un matrimonio real, no una conexión humana, solo control de daños. ¿Algo más?, preguntó queriendo terminar la llamada. No, señor. Buenas noches. Cuando colgó, Mateo se quedó mirando su teléfono por largo rato. En 2 días se casaría con una mujer que lo despreciaba. Una mujer a quien había obligado a este acuerdo. Una mujer que probablemente lo odiaba con cada fibra de su ser. ¿Qué demonios estaba haciendo? Recogió cuidadosamente las fotografías y las devolvió a la maleta, dejando solo una afuera. La foto de Elena y Lucía juntas, sonriendo a la cámara, felices e inocentes, sin saber que les quedaban solo días de vida. No sé si esto es lo correcto, les dijo a las imágenes. No sé si esto es lo que querías, Elena, pero necesitaba sentir algo. Necesitaba demostrar que todavía existo, que todavía importo. Las caras sonrientes en la foto no ofrecían respuestas, solo lo miraban con amor eterno y silencioso. Esa noche, ni Mateo ni Valentina durmieron. Ambos estaban despiertos en sus respectivos espacios, procesando lo que había sucedido, aterrorizados de lo que vendría. Valentina miraba el contrato matrimonial que Ricardo le había enviado. Términos, condiciones, cláusulas de salida. Todo tan clínico, tan desprovisto de emoción real, como debía ser. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Mateo guardaba las fotografías, empacaba su vida en 2 maletas pequeñas. Todo lo que poseía en el mundo entero cabía en 2 bolsas, mientras que Valentina tenía un penthouse de 2 pisos lleno de cosas que probablemente nunca usaba. La ironía no se le escapaba. Cuando finalmente llegó el amanecer, ambos lo observaron desde sus ventanas. Valentina desde su torre de cristal mirando hacia abajo. Mateo desde su modesto apartamento mirando hacia arriba. En menos de 24 horas, sus mundos chocarían de formas que ninguno podía anticipar. Secretos serían revelados, heridas serían expuestas, y ambos tendrían que decidir si este matrimonio forzado sería su destrucción o su salvación. El sol salió sobre la ciudad, indiferente al drama humano que se desarrollaba bajo su luz. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. El automóvil negro llegó exactamente a las 9 de la mañana. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión neutral, ayudó a Mateo con sus 2 maletas pequeñas. No hizo preguntas sobre por qué alguien tenía tan pocas pertenencias. Los ricos pagaban por discreción, no por conversación. Durante el trayecto hacia el distrito exclusivo, Mateo miraba por la ventana cómo su mundo se alejaba y uno completamente nuevo se acercaba. Edificios modestos daban paso a torres de cristal. Calles ruidosas se transformaban en avenidas impecables. Era como cruzar una frontera invisible entre 2 universos que nunca debían tocarse. Cuando el elevador se abrió directamente en el penthouse de Valentina, Mateo sintió que entraba a un museo, no a un hogar. Todo era perfectamente blanco, negro o gris. Ni una fotografía en las paredes, ni una planta que aportara vida, ni un solo objeto fuera de lugar. «Has llegado». La voz de Valentina lo sobresaltó. Ella apareció desde lo que parecía ser la cocina, vestida casualmente con ropa deportiva elegante, pero sin maquillaje. Las ojeras bajo sus ojos delataban que tampoco había dormido. «Tu habitación está en el 2º piso», dijo con tono empresarial, evitando su mirada. «Patricia te mostrará todo. Tengo reuniones virtuales toda la mañana». «Valentina, espera». Mateo dejó sus maletas. «Necesitamos hablar sobre...» «No hay nada que hablar». Ella lo interrumpió bruscamente. «Tenemos un acuerdo. 1 mes. Después de eso, cada quien sigue su camino. Mientras tanto, mantenemos las apariencias en público y nos ignoramos en privado». «¿Ignorarnos?». Mateo dio un paso hacia ella. «¿No se supone que este mes era para conocernos? Fue tu idea, no la mía». Valentina finalmente lo miró directamente. Sus ojos mostraban algo más que frialdad. Mostraban miedo. «Yo solo estoy cumpliendo mi parte del trato. No esperes que finja que esto es algo más de lo que es». Antes de que Mateo pudiera responder, el sonido del intercomunicador interrumpió.
Valentina presionó un botón en la pared. ¿Sí? Señora Sandoval tiene una visita. La voz del portero sonaba inusualmente nerviosa. Dice que es urgente. Es Adriana Sandoval. El color drenó completamente del rostro de Valentina. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Quién es Adriana? Mateo preguntó, alarmado por su reacción. Mi hermana. Valentina susurró, como si las palabras le quemaran la garganta. No hemos hablado en años. ¿Qué hago, señora? El portero preguntó por el intercomunicador. Valentina cerró los ojos, respirando profundamente. Déjala subir. Los siguientes minutos fueron tensos. Valentina caminaba de un lado a otro, claramente agitada. Mateo nunca la había visto así, tan descontrolada, tan humana. Cuando el elevador se abrió, una mujer de aproximadamente la misma edad que Valentina entró. El parecido era innegable, pero mientras Valentina irradiaba frialdad calculada, esta mujer tenía calidez en sus ojos. Vestía con sencillez, sin marcas ostentosas ni joyas caras. «Hola, Vale», Adriana habló primero, su voz suave pero firme. «¿Qué haces aquí?», Valentina preguntó sin devolverle el saludo. «Vi las noticias. Todo el país vio las noticias. Mi hermana se casa con un desconocido, después de humillarlo públicamente. ¿De verdad pensaste que no vendría? No eres bienvenida aquí», Valentina dijo cortante. «No después de lo que hiciste». «Lo que yo hice», Adriana rió amargamente. «Vale, han pasado años. ¿Cuándo vas a dejar de culparme?» «Nunca», Valentina explotó, su compostura finalmente quebrándose. «Destruiste nuestra familia. Por tu culpa, papá». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que Mateo estaba escuchando todo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Adriana se volvió hacia Mateo, evaluándolo con mirada penetrante. «Tú debes ser Mateo Rivera, el pianista». «Sí», Mateo respondió, completamente perdido en la dinámica familiar. «¿Sabes por qué mi hermana es así?», Adriana preguntó. «¿Por qué construyó estos muros tan altos alrededor de su corazón?». «Adriana, no te atrevas», Valentina advirtió con voz temblorosa. Pero Adriana continuó ignorándola. «Nuestra familia era diferente antes. Nuestro padre tenía una empresa pequeña pero exitosa. Éramos felices, normales. Entonces yo cometí un error». «Un error», Valentina escupió las palabras. «¿Llamas robar millones de la empresa familiar un error?». Mateo abrió los ojos con sorpresa. Adriana bajó la mirada, claramente avergonzada. «No robé», dijo suavemente. «Confié en la persona equivocada. Mi esposo en ese entonces manipuló cuentas, falsificó firmas. Para cuando me di cuenta, era demasiado tarde». «¿Y no dijiste nada?», Valentina gritó. «Dejaste que papá pensara que habías sido tú. Dejaste que el escándalo lo destruyera. Porque era mi esposo», Adriana respondió con voz quebrada. «Porque pensé que podía proteger lo que quedaba de la familia tomando la culpa. Pensé que papá lo entendería eventualmente. Pero no lo hizo», Valentina susurró. «El escándalo lo acabó. El estrés, la vergüenza, perder su empresa, todo eso lo mató». El silencio que siguió fue devastador. Mateo sentía que estaba presenciando heridas tan profundas que ni el tiempo había logrado curarlas. «Por eso te volviste así», Adriana dijo suavemente. «Trabajaste como loca para reconstruir el nombre Sandoval, para demostrar que nuestra familia todavía valía algo, y en el proceso, olvidaste cómo ser humana». «¿Y tú qué sabes sobre ser humana?», Valentina replicó. «Te fuiste. Desapareciste durante años, mientras yo cargaba sola con todo. Me fui porque tú me echaste», Adriana corrigió. «Dijiste que nunca querías volver a verme, que estaba muerta para ti». Valentina se volvió, incapaz de enfrentar a su hermana. «¿Por qué vienes ahora? ¿Después de todo este tiempo?». «Porque vi tu cara en ese video». Adriana se acercó a ella. «Vi cómo ese hombre tocó el piano y cómo tú lo mirabas. Y por primera vez en años vi algo en tus ojos. Miedo, sí, pero también vida». Valentina se limpió las lágrimas furiosamente. «No sabes nada sobre mí. Sé que te estás casando con un extraño en 2 días». Adriana señaló. «Sé que algo en esa gala te sacudió lo suficiente como para aceptar algo completamente loco. Y sé que la hermana que conocí, la que alguna vez soñaba con amor verdadero y familia, todavía está ahí dentro de algún lugar». Mateo observaba el intercambio con el corazón apretado. Valentina, la mujer fría y calculadora que había humillado públicamente,
Era en realidad alguien profundamente herida, alguien que había perdido tanto como él. Adriana, por favor vete, Valentina dijo con voz cansada. No puedo hacer esto ahora. Está bien, Adriana asintió. Pero antes de irme, necesito decirte algo que debí decir hace años. Lo siento. Siento haber confiado en la persona equivocada. Siento no haber sido más fuerte. Siento que papá muriera pensando que lo había traicionado. Y siento que perdimos todos estos años de ser hermanas. Se dio vuelta para irse. Pero entonces vio las maletas de Mateo en la entrada. Una estaba ligeramente abierta. El borde de una fotografía era visible. Sin pedir permiso, Adriana se acercó y sacó la foto. Era la imagen de Elena y Lucía. ¿Quiénes son?, preguntó suavemente. Mateo sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Mi familia. Murieron hace años. Adriana estudió la fotografía con atención inusual. Su rostro palideció progresivamente. ¿Cómo se llamaba tu esposa? Elena. Mateo respondió, confundido por la reacción. Elena Márquez. La fotografía cayó de las manos de Adriana. Valentina se giró rápidamente, alarmada. ¿Qué pasa?, preguntó. Adriana la miró con ojos llenos de lágrimas y horror. Vale, ¿recuerdas el accidente? ¿El que causó el esposo del que te hablé? ¿Qué tiene que ver eso con...? Valentina comenzó, pero entonces entendió. Su rostro se transformó en máscara de horror. No, susurró. Mi exesposo condujo ebrio aquella noche. Adriana dijo con voz temblorosa. Cruzó el carril en la autopista. Chocó contra otro vehículo. Murió en el impacto. Yo nunca supe quiénes eran las víctimas del otro auto. Los abogados manejaron todo. Yo estaba destrozada, en shock. Pero ahora... Mateo sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. ¿Qué estás diciendo? El accidente que mató a tu esposa e hija. Adriana apenas podía hablar. Fue causado por mi esposo, por el hombre en quien confié, por el hombre cuya culpa asumí. El silencio que cayó sobre el penthouse era tan denso que aplastaba. 3 personas, 3 extraños conectados por una tragedia que ninguno había entendido completamente hasta ahora. Mateo se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar la información. El hombre que destruyó su vida, que mató a Elena y Lucía, estaba conectado a Valentina, a la mujer con quien estaba a punto de casarse. Yo no sabía. Adriana sollozaba. Mateo, tienes que creerme. No sabía. Si hubiera sabido que habían víctimas, que había una familia destruida. Pero lo sabías, Mateo dijo con voz hueca. Sabías que tu esposo condujo ebrio. Sabías que chocó contra alguien. Simplemente no te importó saber quiénes eran. No es verdad, Adriana gritó. Me importaba, pero estaba rota. Mi vida entera se desmoronó esa noche. Perdí mi matrimonio, mi familia, mi padre. ¿Y yo qué perdí? Mateo se levantó, su voz temblando de emoción contenida. Perdí a mi esposa. Perdí a mi hija de 5 años. Lucía tenía 5 años y murió porque tu esposo decidió beber y conducir. Valentina estaba paralizada, mirando alternativamente a su hermana y a Mateo. Las piezas del rompecabezas encajaban de formas horribles. Por eso dejaste la música, susurró. Por eso desapareciste. Por eso me convertí en invisible, Mateo terminó. Porque vivir con ese dolor era imposible. Cada día que despertaba era una traición a ellas. ¿Cómo me atrevía a seguir respirando cuando ellas no podían? Adriana se acercó a él con manos temblorosas. Mateo, por favor. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. He vivido con culpa todos estos años por lo que mi esposo hizo, pero nunca supe, nunca imaginé. Vete, Mateo dijo con voz fría y controlada. Vete antes de que diga algo que no pueda retractar. Mateo, vete, gritó, finalmente perdiendo la compostura. Adriana retrocedió, lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Valentina una última vez antes de entrar al elevador. Las puertas se cerraron, dejándola desaparecer. El silencio que quedó era insoportable. Valentina y Mateo se miraban desde lados opuestos de la sala, un abismo recién descubierto separándolos. Yo no sabía. Valentina finalmente habló. Mateo, tienes que creerme. No sabía que el accidente que destruyó a mi familia también destruyó la tuya. ¿Importa? Mateo preguntó amargamente. ¿Cambia algo? Cambia todo. Valentina se acercó lentamente.
Cambia que yo también he estado cargando con la culpa de ese accidente, porque fue mi hermana quien confió en ese hombre, porque fue el escándalo de mi familia lo que permitió que él siguiera libre hasta esa noche. Si hubiera actuado diferente, si hubiera denunciado... No. Mateo la detuvo. No puedes cargar con esa culpa. Yo pasé años haciendo eso, culpándome a mí mismo por cada decisión que tomé esa noche, por haber aceptado ese concierto, por no haber insistido más en que se quedaran en casa. Pero la verdad es que el único culpable fue el hombre que decidió beber y conducir. Pero mi familia lo protegió. Valentina susurró. Adriana asumió la culpa. Mantuvimos el escándalo fuera de los medios. Nos aseguramos de que nadie supiera la verdad completa. ¿Por qué me estás diciendo esto?, Mateo preguntó. Porque mereces saber la verdad completa. Valentina se limpió las lágrimas. Porque ahora entiendo por qué me miraste de esa manera en la gala. No solo era venganza, era dolor reconociendo dolor. Dos personas rotas chocando en el peor momento posible. Mateo se sentó nuevamente, agotado emocional y físicamente. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, Valentina admitió, sentándose a su lado pero manteniendo distancia. El contrato dice que nos casamos en 2 días, pero después de esto... ¿Después de esto qué? Mateo la miró. ¿Cancelamos todo? ¿Fingimos que esta conexión horrible no existe? ¿Conexión? Valentina lo miró con confusión. Estamos conectados por la peor tragedia de nuestras vidas, Mateo explicó. Tu familia y mi familia, destruidas por el mismo hombre en el mismo momento. ¿No ves la cruel ironía? Nos odiamos por razones superficiales cuando compartimos un dolor tan profundo. Valentina guardó silencio, procesando sus palabras. Finalmente habló. ¿Todavía quieres casarte conmigo? Sabiendo todo esto. Mateo pensó por largo rato. Luego asintió lentamente. Sí, más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora sé que no soy el único que ha estado cargando con culpa imposible. Porque entiendo por qué construiste estos muros. Y porque tal vez, solo tal vez, 2 personas rotas por la misma tragedia puedan ayudarse mutuamente a sanar. Valentina lo miró con asombro. Después de todo lo que te hice, después de descubrir esta conexión horrible, ¿todavía crees que podemos salvarnos mutuamente? No lo sé, Mateo admitió honestamente. ¿Pero no vale la pena intentarlo? Por primera vez desde que se conocieron, Valentina sonrió genuinamente a través de sus lágrimas. Eres un hombre extraño, Mateo Rivera. Y tú eres una mujer complicada, Valentina Sandoval. Ambos rieron débilmente. El sonido extraño pero reconfortante en medio del caos emocional. 2 días después, se casarían. Pero ahora el matrimonio significaba algo completamente diferente. No era solo un mes de conveniencia o lección. Era 2 almas destrozadas encontrándose en la oscuridad, esperando que juntas pudieran encontrar, aunque sea un poco de luz. El día del casamiento amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo reflejara el estado emocional de los protagonistas. Mateo se despertó en su nueva habitación, todavía desorientado por el lujo que lo rodeaba. Las sábanas eran más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. La vista desde la ventana mostraba la ciudad entera extendida como un tapete a sus pies. Pero nada de eso importaba. En unas horas se casaría con la mujer cuya familia estaba conectada a la muerte de Elena y Lucía. Se levantó y caminó hacia la mesita de noche, donde había colocado la fotografía de su familia. ¿Qué pensarían de esto?, susurró a las imágenes sonrientes. ¿Me odiarían por casarme con alguien conectada a su muerte? ¿O entenderían? Como siempre, las fotografías no respondieron. Pero esta vez, Mateo sintió algo diferente. No solo dolor, también había una extraña sensación de paz, como si finalmente, después de años de castigo autoimpuesto, estuviera permitiéndose la posibilidad de seguir adelante. Al otro lado del penthouse, Valentina también estaba despierta. No había dormido en toda la noche. Se miraba al espejo, estudiando su propio rostro como si fuera el de una extraña. ¿Quién eres realmente?, se preguntó en voz alta. ¿La empresaria despiadada que todos creen conocer? ¿La hermana que echó a su familia? ¿O alguien que simplemente tiene demasiado miedo de sentir? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Valentina? Era la voz de Mateo. ¿Puedo pasar? Ella dudó por un momento antes de responder. Adelante. Mateo entró, todavía en ropa casual. Se veía tan perdido como ella se sentía.
No podía dormir, admitió. Yo tampoco, Valentina confesó. Sigo pensando en lo que Adriana dijo, en todo lo que se reveló. Yo también. Mateo se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia respetuosa. ¿Has hablado con ella desde que se fue? Valentina negó con la cabeza. No sabría qué decir. Han pasado años, tanto dolor, tanto resentimiento, y ahora esto. Ahora sabemos que ambas familias fueron destruidas por la misma persona. Mateo completó. Que tu hermana perdió tanto como yo. Que tú cargaste con culpa que no te correspondía. No puedo perdonarla todavía. Valentina susurró. Sé que suena cruel, pero cada vez que pienso en ella recuerdo a papá muriendo de un infarto causado por el estrés. Recuerdo cómo todo se desmoronó. El perdón no llega de inmediato, Mateo dijo suavemente. Créeme, lo sé. He pasado años sin poder perdonarme a mí mismo. Valentina lo miró directamente. ¿Y ahora? ¿Puedes perdonarte? Estoy aprendiendo. Mateo respondió honestamente. Conocerte, por extraño que suene, me está enseñando que el dolor no tiene que definirme para siempre. Se quedaron en silencio compartido, dos personas al borde de algo que ninguno entendía completamente todavía. En 3 horas nos casamos. Valentina finalmente dijo. Una boda sin amor, sin familia, sin nada que la haga real. ¿Y si la hacemos real? Mateo preguntó repentinamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en lugar de fingir, en lugar de actuar para las cámaras, ¿qué tal si hacemos votos verdaderos? No votos de amor eterno, porque sería mentira, pero votos de honestidad, de darnos una oportunidad real. Valentina lo consideró por largo rato. ¿Votos de qué exactamente? De ser vulnerables, Mateo propuso. De no escondernos detrás de máscaras. De ayudarnos mutuamente a sanar, aunque duela. Eso suena aterrador, Valentina admitió. Lo es, Mateo asintió. Pero quedarnos como estamos también lo es. Al menos esto es aterrador con propósito. Valentina extendió su mano. Entonces es un trato. Votos reales. Vulnerabilidad real. 1 mes para ver si 2 personas rotas pueden crear algo completo. Mateo estrechó su mano. Esta vez, el contacto duró un poco más. Algo estaba cambiando entre ellos. Algo sutil pero innegable. La oficina del registro civil era fría e impersonal, exactamente como Valentina había querido. Solo estaban presentes Ricardo, el abogado, y Patricia, la asistente, como testigos oficiales. Leonardo había enviado disculpas, diciendo que no podía apoyar esta farsa. El funcionario del gobierno leyó los votos estándar con voz monótona, claramente aburrido. Había procesado docenas de matrimonios esa semana. Este era solo uno más. ¿Valentina Sandoval? ¿Acepta a Mateo Rivera como su esposo? Valentina miró a Mateo. En sus ojos vio dolor, esperanza, miedo y determinación. Acepto. ¿Mateo Rivera acepta a Valentina Sandoval como su esposa? Mateo sostuvo su mirada. Acepto. Por el poder que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer. No hubo beso. No hubo aplausos. Solo 2 firmas en un papel y 2 anillos intercambiados mecánicamente. Pero cuando Mateo deslizó el anillo en el dedo de Valentina, susurró algo que solo ella pudo escuchar. Te prometo ser honesto, incluso cuando duela. Y Valentina, al colocar el anillo en su dedo, respondió. Te prometo intentar ser humana otra vez. Fueron votos más significativos que cualquier poema romántico. La sesión fotográfica estaba programada en el lobby del hotel más lujoso de la ciudad. Medios de comunicación esperaban ansiosos, cámaras listas, preguntas preparadas. La historia del empleado de limpieza que se casó con la billonaria había capturado la imaginación del público. Sonrían, el fotógrafo indicó, posicionándolos juntos. Valentina sonrió con práctica perfección. La misma sonrisa que usaba en conferencias de prensa. Pero Mateo no pudo. Su sonrisa era pequeña, genuina, nerviosa. Señora Sandoval, un periodista gritó. ¿Cómo se siente al casarse con alguien que conoció apenas hace días? Me siento sorprendida por la vida. Valentina respondió cuidadosamente. A veces las conexiones más inesperadas son las más significativas. Señor Rivera, otro periodista preguntó. ¿Es verdad que usted es el pianista desaparecido Mateo Rivera? ¿Por qué dejó la música? Mateo sintió el peso de la pregunta. Perdí algo muy importante. Y con ello, perdí mi propósito.
Pero estoy aprendiendo que nunca es tarde para encontrarlo nuevamente. ¿Y su esposa lo ayudará con eso? El periodista presionó. Mateo miró a Valentina. Creo que nos ayudaremos mutuamente. Las cámaras capturaron el momento. La mirada entre ellos que parecía contener conversaciones enteras. Una última pregunta. Una periodista conocida por sus investigaciones agresivas levantó la voz. Señora Sandoval, ¿es cierto que su hermana, Adriana Sandoval, estuvo involucrada en el escándalo financiero que destruyó la empresa de su padre? ¿Y que ese mismo escándalo está conectado a la tragedia personal del señor Rivera? El salón quedó en silencio total. Todas las cámaras se enfocaron en Valentina, esperando su reacción. Valentina palideció. Sus manos comenzaron a temblar. Pero antes de que pudiera responder, Mateo habló. Mi pasado es complicado y doloroso, dijo con voz firme. El pasado de mi esposa también lo es. Pero lo que importa no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y hemos decidido ir hacia adelante, juntos. Tomó la mano de Valentina, apretándola suavemente. Ella lo miró con sorpresa y gratitud. No haremos más preguntas sobre nuestros pasados, Valentina añadió, recuperando su compostura. Pedimos privacidad para construir nuestro futuro. Patricia rápidamente terminó la sesión, escoltando a los recién casados hacia el automóvil que esperaba. Una vez dentro, protegidos de las cámaras por vidrios polarizados, Valentina se derrumbó. ¿Cómo lo supieron? Sollozó. ¿Cómo encontraron la conexión tan rápido? Los periodistas son buenos en su trabajo, Mateo respondió. Pero no importa. No dijimos nada que comprometiera tu privacidad o la mía. Me defendiste. Valentina lo miró con asombro. Ni siquiera me conoces realmente y me defendiste. Somos un equipo ahora, Mateo dijo simplemente. Para bien o para mal, estamos en esto juntos. El viaje de regreso al penthouse fue silencioso, pero no incómodo. Ambos procesaban todo lo sucedido. El matrimonio que había comenzado como venganza y obligación estaba transformándose en algo diferente, algo que ninguno sabía nombrar todavía. Cuando llegaron al penthouse, encontraron una sorpresa esperándolos. Docenas de ramos de flores llenaban la sala de estar. Rosas, lirios, girasoles. El espacio frío y minimalista se había transformado en un jardín. ¿Quién envió todo esto? Valentina preguntó, buscando tarjetas. Mateo encontró una. Su rostro se transformó completamente cuando leyó el mensaje. ¿Qué dice? Valentina preguntó, acercándose. Mateo le mostró la tarjeta. La letra era elegante pero temblorosa. Los girasoles eran sus favoritos. Elena me lo dijo una vez en el hospital, cuando ambas esperábamos el nacimiento de nuestros bebés. No sabía que ella era tu esposa hasta ahora. Perdóname. Adriana. Valentina se llevó una mano a la boca. Mi hermana conoció a tu esposa. Parece que nuestras vidas estuvieron conectadas mucho antes de lo que imaginábamos. Mateo susurró. Entre las flores había otra tarjeta. Esta con diferente letra, masculina y apresurada. Valentina, necesitamos hablar. Hay cosas sobre el accidente que no sabes. Cosas que Adriana nunca te dijo. Cosas que cambiarán todo. Leonardo. Valentina leyó la tarjeta 3 veces, sin poder procesar el significado. ¿Qué querrá decir con eso?, preguntó, su voz llena de aprensión. No lo sé, Mateo respondió. Pero suena importante. ¿Crees que deberíamos reunirnos con él? Creo que necesitamos saber toda la verdad, Mateo dijo, sin importar cuán dolorosa sea. Valentina llamó a Leonardo inmediatamente. La conversación fue breve, tensa. Cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. Viene mañana, dijo. Dice que tiene documentos. Pruebas de algo que cambió todo lo que creemos saber sobre el accidente. ¿Qué tipo de pruebas? No quiso decir por teléfono. Pero Mateo... Su voz se quebró. ¿Qué tal si hay más secretos? ¿Qué tal si lo que descubrimos es peor de lo que imaginamos? Mateo la abrazó. Fue un impulso, no planeado. Pero Valentina no se resistió. Se dejó sostener. Probablemente por primera vez en años. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo contra su cabello. Como prometimos. Esa noche, en lugar de retirarse a habitaciones separadas, se quedaron en la sala rodeados de flores. Hablaron hasta el amanecer. Valentina contó historias de su infancia, de su padre, de los sueños que tuvo antes de convertirse en la empresaria implacable. Mateo compartió recuerdos de Elena y Lucía,
Esta vez, sin el dolor desgarrador. Con nostalgia triste, sí, pero también con gratitud. Elena habría querido que siguiera adelante, admitió, mientras el sol comenzaba a salir. Siempre fue más sabia que yo. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Tu hija era hermosa, Valentina dijo, mirando la fotografía que Mateo había traído. Tenía tus ojos y la risa de su madre. Mateo sonrió. Llenaba toda la casa con esa risa. ¿Crees que alguna vez dejarás de extrañarlas? No, Mateo respondió honestamente. Pero estoy aprendiendo que puedo extrañarlas y aún así vivir. Que honrar su memoria no significa morir con ellas. Valentina asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Yo extraño a mi padre. Extraño a la hermana que tuve antes de que todo se derrumbara. Extraño a la persona que era antes de construir todos estos muros. Los muros pueden derrumbarse, Mateo dijo suavemente. ¿Y si lo que hay detrás es demasiado roto para repararse? Entonces encontramos belleza en las grietas, Mateo sugirió. Como el arte japonés del kintsugi, donde reparan cerámica rota con oro. Las cicatrices se convierten en parte de la belleza. Valentina sonrió a través de las lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando dejé de esconderme del dolor y empecé a aprender de él. Cuando finalmente se fueron a dormir, ya casados oficialmente, ambos sintieron algo que no habían experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Frágil, aterradora, pero real. Pero ninguno podía imaginar que las revelaciones de Leonardo al día siguiente sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber. Que secretos enterrados durante años estaban a punto de salir a la luz, y que la verdad, cuando finalmente emergiera, cambiaría no solo su pasado, sino también su futuro juntos. El primer día de su matrimonio terminó con dos personas menos solas de lo que habían estado en años. Pero el segundo día traería revelaciones que pondrían a prueba todo lo construido. La tormenta apenas estaba comenzando. Leonardo llegó al penthouse exactamente al mediodía, cargando un maletín de cuero gastado que parecía pesar mucho más que su contenido físico. Mateo y Valentina lo esperaban en la sala, sentados juntos en el sofá, una cercanía que no existía días atrás. «Gracias por recibirme», Leonardo dijo, su rostro mostrando una seriedad que preocupaba. «Lo que tengo que mostrarles cambiará todo». «¿Qué tan malo es?», Valentina preguntó, su voz temblorosa. «No es malo», Leonardo corrigió, abriendo el maletín. «Es complicado, es doloroso, pero creo que también es necesario». Sacó una carpeta manila, gruesa con documentos. Después de la gala, cuando todo esto explotó, comencé a investigar. Algo no cuadraba en toda la historia del accidente. Así que contraté a un investigador privado. «¿Por qué harías eso?», Mateo preguntó confundido. «Porque te conozco, Valentina». Leonardo la miró directamente. «Sé cómo funciona tu mente. Sé que este matrimonio, por más forzado que parezca, te está cambiando. Y quería asegurarme de que la base de todo fuera la verdad completa, no verdades a medias». Valentina tragó saliva. «¿Qué encontraste?». Leonardo colocó varios documentos sobre la mesa de centro. El primero era un reporte policial del accidente. Mateo sintió náuseas solo de verlo. «El accidente ocurrió tal como les dijeron», Leonardo comenzó. «El esposo de Adriana, Carlos Méndez, conducía ebrio. Cruzó el carril. El impacto fue instantáneo. Pero hay detalles que nunca fueron revelados públicamente». «¿Qué detalles?». La voz de Mateo era apenas un susurro. Leonardo sacó otro documento. «Elena no murió inmediatamente en la cirugía como te dijeron, Mateo. Vivió 3 horas más después de que te fuiste del hospital». El mundo de Mateo se detuvo. «¿Qué?». «Los doctores te mandaron a casa porque pensaban que no había nada más que hacer. Pero ella se estabilizó temporalmente. Lo suficiente para hacer algo». Leonardo sacó un sobre sellado, amarillento por el tiempo. Pidió papel y pluma. Escribió 2 cartas antes de morir. Una para ti, Mateo. La otra, ¿para quién?». Valentina susurró. «Para tu padre, Valentina. Para el señor Sandoval». El silencio que cayó sobre la habitación era tan denso que dolía respirar. «¿Por qué mi padre nunca me dijo nada?». Valentina apenas podía hablar. «Porque recibió la carta el mismo día que el escándalo con Adriana explotó. El mismo día que tu familia comenzó a desmoronarse.
Guardó estas cartas en una caja fuerte, junto con otros documentos importantes. Cuando murió, su abogado tenía instrucciones de mantenerlas selladas hasta que se dieran ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, Mateo preguntó temblando. Hasta que Mateo Rivera y la familia Sandoval se encontraran de nuevo. De alguna manera, algún día. Tu padre creía que el destino los reuniría cuando fuera el momento correcto. Valentina sollozó. Mi padre sabía todo el tiempo sobre la conexión. Leonardo asintió. Y cargó con ese conocimiento hasta su muerte. Parte del estrés que lo mató no fue solo el escándalo financiero. Fue saber que la familia de su yerno había destruido otra familia y no poder hacer nada para componerlo. Mateo miraba el sobre con su nombre como si fuera una bomba. Sus manos temblaban tanto que no podía agarrarlo. ¿Quieres que lo lea yo primero?, Valentina ofreció suavemente, tomando su mano. Mateo asintió, incapaz de hablar. Valentina tomó el sobre con reverencia, rompiéndolo cuidadosamente. Dentro había 2 hojas de papel. La letra claramente escrita con esfuerzo, algunas palabras manchadas por lágrimas o sangre. Mi amado Mateo. Valentina comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose desde la primera palabra. Si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Significa que nuestro tiempo juntos terminó mucho antes de lo que soñamos. Mateo sollozaba silenciosamente, lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que sepas que nuestros años juntos fueron los más felices de mi vida. Cada momento, cada risa, cada nota que tocaste en el piano para mí y para Lucía. Todo fue perfecto. Fuiste el esposo perfecto, el padre perfecto. Elena. Mateo susurró a las palabras, como si ella pudiera oírlo. Valentina continuó, luchando contra sus propias lágrimas. Sé que vas a culparte por esto. Te conozco, amor mío. Sé que dirás que debiste insistir más en que nos quedáramos en casa. Que debiste estar conduciendo tú. Que debiste hacer 1000 cosas diferentes. Pero necesito que entiendas algo. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. El único responsable fue el hombre que decidió beber y manejar. Y quiero que sepas que lo perdono. Incluso ahora, muriendo por sus acciones, lo perdono. Porque el odio solo crea más dolor. Mateo gimió, doblándose sobre sí mismo. Valentina dejó de leer por un momento, permitiéndole procesar. «Hay más», Leonardo dijo suavemente. Valentina respiró profundo y continuó. «Conocí a una mujer en el hospital hace años, cuando ambas estábamos embarazadas. Su nombre era Adriana. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas para nuestros bebés. Me dijo que tenía una hermana menor que admiraba mucho, una niña inteligente y ambiciosa llamada Valentina. Valentina jadeó. Mateo levantó la vista, sus ojos rojos y hinchados. Si el destino existe, Mateo, y de alguna manera esta carta llega a ti y a esa familia, quiero que sepan algo. El perdón es la única manera de liberarse del dolor. He perdonado al hombre que nos quitó la vida. Perdono a su familia por no saber, y espero que tú también puedas perdonar algún día. Hay más, Leonardo insistió, su propia voz quebrada por la emoción. Valentina continuó con dificultad. Sobre nuestra Lucecita, los doctores me dijeron algo antes de que perdiéramos el conocimiento. Algo que no tuvieron tiempo de decirte. Ella no sufrió, mi amor. El impacto fue tan rápido que no sintió dolor. Sé que te preguntarás eso miles de veces. Sé que la imagen de ella sufriendo te perseguirá. Pero no lo hagas. Nuestra bebé se fue en paz, probablemente soñando con los cuentos que le leíste esa mañana. Mateo colapsó completamente. Sollozos profundos sacudiendo todo su cuerpo. Valentina dejó la carta y lo abrazó, llorando con él, sosteniéndolo mientras se quebraba. Leonardo esperó respetuosamente antes de hablar. Hay una última parte. Valentina recogió la carta con manos temblorosas. Por favor, Mateo, vive. Vive por las dos. Toca el piano otra vez. Enamórate otra vez. Sé feliz otra vez. No nos honras muriendo lentamente. Nos honras viviendo plenamente. Te amaré por siempre, en esta vida y en la siguiente. Tu Elena. El silencio que siguió fue roto solo por sollozos. Ni Mateo, ni Valentina, ni siquiera Leonardo podían contener las lágrimas. Elena era una mujer extraordinaria, Leonardo finalmente dijo. Escribió eso muriendo, en dolor indescriptible, y su preocupación era que tú pudieras encontrar paz.
No merezco su perdón. Mateo sollozó. He desperdiciado años. Me convertí en un fantasma. Traicioné su último deseo. No. Valentina lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarla. No has traicionado nada. Estás aquí ahora. Estás vivo ahora. Estás sintiendo ahora. Eso es lo que ella quería. Leonardo sacó el segundo sobre. Valentina, esta es la carta para tu padre. Valentina lo tomó con manos temblorosas. La letra era la misma, pero el mensaje diferente. Señor Sandoval, leyó. Mi nombre es Elena Rivera. No nos conocemos, pero nuestras familias están conectadas por tragedia. Su yerno causó el accidente que está terminando mi vida y la de mi hija. Pero no le escribo para acusarlo o culparlo. Valentina luchaba por continuar. Le escribo porque conocí a su hija Adriana. Es una buena persona que tomó malas decisiones al confiar en el hombre equivocado. Por favor, no la pierda. Las familias son demasiado preciosas para desperdiciar en resentimiento. Mi esposo es pianista, uno brillante. Si algún día, de alguna manera, sus caminos se cruzan, por favor cuídenlo. Va a necesitar ayuda para recordar cómo vivir. Y tal vez, sanando juntos, nuestras familias pueden encontrar paz. Perdonen, perdónense, y vivan. Esas son mis últimas palabras para ustedes. Con respeto y esperanza, Elena Rivera. Valentina sollozaba incontrolablemente ahora. Mi padre conoció esta carta. Supo durante años que había una conexión, y cargó con esa culpa hasta que lo mató. Tu padre era un buen hombre, Leonardo dijo suavemente. Después de leer esta carta, estableció un fideicomiso anónimo para Mateo. Pagó sus cuentas médicas después del accidente. Pagó el funeral de Elena y Lucía. Hizo todo lo que pudo sin revelar la conexión familiar, porque sabía que Adriana no podía manejar más culpa. ¿Qué? Mateo levantó la vista, aturdido. Yo nunca supe quién pagó esas cuentas. Pensé que era un error administrativo. No fue error. Leonardo sacó más documentos. Tu suegro pagó más de $200,000 en gastos médicos y funerarios. Y dejó instrucciones en su testamento para que si alguna vez necesitabas ayuda, su familia debía proporcionarla. Valentina se cubrió la boca, sollozando. Por eso el infarto. No fue solo el estrés del escándalo. Fue la culpa de saber que la familia de Adriana destruyó otra familia. Fue cargar con ese secreto. Pero también dejó esto. Leonardo sacó un último documento. Una carta para ti, Valentina, escrita poco antes de su muerte. Valentina lo tomó con manos que apenas podían sostenerlo. Hija mía, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado a Mateo Rivera. Significa que el destino funcionó como Elena y yo creímos que funcionaría. He sido cobarde, Valentina. Cobarde por no reunir a nuestras familias cuando debía hacerlo. Cobarde por dejar que el orgullo y el miedo me impidieran hacer lo correcto. Pero espero que tú seas más valiente que yo. Mateo Rivera es un buen hombre que ha sufrido inconmensurablemente. Nuestra familia le debe una deuda que nunca puede ser pagada. Pero tal vez, solo tal vez, pueden encontrar sanación juntos. Dos almas rotas por la misma tragedia, ayudándose mutuamente a recomponerse. No desperdicies el tiempo como yo lo hice. No dejes que el orgullo te impida amar. No dejes que el miedo te impida ser humana. Sé la persona que yo debí ser. Te amo siempre, papá. Valentina colapsó contra Mateo, ambos sosteniéndose mutuamente mientras procesaban revelaciones que reestructuraban todo su entendimiento del pasado. Leonardo guardó silencio, permitiéndoles llorar, procesar, comenzar a sanar. Hay una cosa más, finalmente dijo cuando los sollozos disminuyeron. El investigador encontró algo sobre Lucía. Mateo levantó la vista, aterrorizado de más dolor. En el hospital, antes de morir, hicieron un molde de su mano. Es procedimiento estándar en casos así. Fue guardado en los archivos hospitalarios. Si quieres, puedo conseguirlo para ti. Mateo no podía hablar. Solo asintió, lágrimas frescas corriendo. Y una última cosa. Leonardo miró a ambos. Elena estaba embarazada cuando murió. Apenas de semanas. Probablemente iban a decírtelo después del concierto. El grito de dolor de Mateo fue primitivo, desgarrador. No solo había perdido a su esposa e hija, había perdido otro bebé que nunca conoció. Valentina lo sostuvo con fuerza, llorando con él, compartiendo un dolor tan profundo que no había palabras.
Leonardo esperó largos minutos antes de hablar nuevamente. Mateo, Valentina, sé que esto es devastador, pero también es liberador. Ahora conocen la verdad completa. Saben que Elena perdonó, que el padre de Valentina intentó hacer lo correcto, que ambos deseaban que sus familias sanaran juntas. ¿Cómo sanamos de esto?, Mateo preguntó con voz rota. ¿Cómo seguimos viviendo con todo este dolor? Juntos, Valentina susurró, tomando su rostro entre sus manos. Como dijeron Elena y mi padre. Juntos, ayudándonos mutuamente. No te conozco realmente, Mateo dijo. Y tú no me conoces. Pero estamos conectados por algo más profundo que el tiempo. Estamos conectados por pérdida. Valentina asintió. Por culpa, por dolor, pero también por esperanza. Por la posibilidad de que algo bueno pueda salir de algo tan terrible. Leonardo se levantó discretamente. Los dejaré solos. Tienen mucho que procesar. Pero antes de irme, quiero decir algo. Lo que están construyendo aquí, este matrimonio extraño que comenzó por las razones equivocadas, creo que es exactamente lo que Elena y el señor Sandoval esperaban. Dos personas encontrando luz en la oscuridad compartida. Cuando se fue, Mateo y Valentina permanecieron abrazados en el sofá, rodeados de cartas y documentos que reescribían su historia compartida. Elena te perdonó, Valentina susurró. Al hombre que mató a tu familia. ¿Puedes perdonar a la mía? Tu familia no tuvo la culpa, Mateo respondió. Adriana fue víctima también. Tu padre cargó con culpa que no merecía. Y tú fuiste herida por todo esto tanto como yo. Entonces podemos sanar juntos, Valentina dijo, no como pregunta, sino como promesa. Juntos, Mateo repitió, sellando el voto. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Dentro del penthouse, dos personas que habían estado rotas comenzaban muy lentamente a recomponerse. Las cartas de Elena permanecían sobre la mesa, sus palabras finales un puente entre el pasado doloroso y un futuro posible. Y por primera vez desde el accidente, Mateo sintió que tal vez, solo tal vez, merecía vivir. Los días siguientes fueron de transformación silenciosa, pero profunda. El penthouse, que una vez fue un museo frío, ahora tenía vida. Fotografías decoraban las paredes. Elena y Lucía junto a imágenes del padre de Valentina. Flores frescas en cada habitación. El piano que Valentina había comprado como sorpresa ocupaba el lugar de honor en la sala principal. Mateo tocaba todos los días ahora. No piezas tristes, sino melodías que celebraban la vida. Valentina se sentaba a escuchar, a veces trabajando en su laptop, a veces simplemente cerrando los ojos y dejando que la música sanara heridas que ni siquiera sabía que tenía. El mes estaba llegando a su fin. En 3 días, según el acuerdo original, debían decidir si continuaban o terminaban el matrimonio. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Ya no eran extraños forzados a convivir. Eran dos almas que habían encontrado consuelo en la comprensión compartida. Una tarde, mientras Mateo practicaba una pieza de Chopin, el intercomunicador sonó. «Señora Sandoval», la voz del portero era cautelosa. «Su hermana Adriana está aquí. Pregunta si puede subir». Valentina miró a Mateo, quien dejó de tocar inmediatamente. Se habían prometido enfrentar todo juntos. «Déjala subir», Valentina respondió, su voz firme pero temblorosa. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Adriana entró con pasos vacilantes. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, como si la culpa hubiera encogido su presencia física. «Hola, Vale», dijo suavemente. «Hola, Mateo». Valentina se levantó, pero no se acercó. Mateo se puso de pie junto al piano, listo para intervenir si era necesario. «¿Por qué viniste?», Valentina preguntó sin hostilidad pero sin calidez. «Porque he pasado semanas sin dormir», Adriana admitió, lágrimas ya corriendo por su rostro. «Porque cada vez que cierro los ojos veo a esa niña pequeña, a Elena, a las vidas que mi cobardía ayudó a destruir. No fue tu culpa directa». Mateo habló por primera vez, sorprendiendo a ambas hermanas. «Leí las cartas. Entiendo ahora que tú también fuiste víctima. Pero pude hacer más». Adriana sollozó. «Pude denunciar a Carlos antes de esa noche. Pude insistir en que buscara ayuda para su alcoholismo. Todos pudimos hacer más». Valentina interrumpió, su voz quebrándose. «Yo pude perdonarte antes.
Papá pudo reunir nuestras familias cuando todavía estaba vivo. Mateo pudo aceptar ayuda en lugar de desaparecer durante años. Todos cargamos con «pude haber». Se acercó lentamente a su hermana. Pero Elena escribió sobre perdón. Papá murió esperando que pudiéramos sanar juntas. Y yo estoy cansada de cargar odio. ¿Me estás perdonando? Adriana susurró, apenas atreviéndose a creer. Te estoy perdonando. Valentina abrió sus brazos. No porque lo merezcas o no lo merezcas, porque ambas necesitamos ser libres. Las hermanas se abrazaron, sollozando, años de dolor y resentimiento derramándose en lágrimas que finalmente sanaban en lugar de envenenar. Mateo observaba, sus propios ojos húmedos. Después de varios minutos, Adriana se separó de su hermana y caminó hacia él. Mateo, sé que no hay palabras suficientes, comenzó. Sé que nada de lo que diga puede traer de vuelta a tu familia, pero necesito que sepas que he vivido en infierno desde que supe, que no pasa un día sin que piense en Elena, en Lucía, en el bebé que nunca nació. Mateo respiró profundamente. Durante semanas había pensado en este momento. ¿Podría perdonar realmente? Elena te perdonó, finalmente dijo. Incluso muriendo te perdonó. ¿Quién soy yo para hacer menos que ella? Extendió su mano. Adriana la miró temblando antes de tomarla. Gracias, susurró. Pasaré el resto de mi vida tratando de honrar su memoria. Entonces vive bien, Mateo dijo simplemente. Ama a tu familia. Sé feliz. Esa es la mejor manera de honrarla. Las tres personas se sentaron juntas entonces, compartiendo historias. Adriana contó sobre conocer a Elena en el hospital, sobre sus conversaciones sobre maternidad y sueños. Valentina compartió recuerdos de su padre, de cómo había cargado con secretos para proteger a su familia. Mateo habló de Elena y Lucía sin el dolor devastador de antes, con nostalgia dulce mezclada con gratitud por haberlas conocido. Hay algo más que necesito decirles, Adriana dijo cuando la tarde se convertía en noche. He estado trabajando con una organización contra conducir bajo influencia. Doy charlas, cuento mi historia, advierto a otros sobre las consecuencias. No puedo deshacer el pasado, pero puedo ayudar a prevenir futuros accidentes. Eso es hermoso, Valentina dijo sinceramente. Papá estaría orgulloso. Elena también, Mateo añadió. Cuando Adriana se fue esa noche, prometiendo volver pronto para una cena familiar real, Mateo y Valentina se quedaron solos en el penthouse, que ahora se sentía como un verdadero hogar. En 2 días se cumple el mes, Valentina dijo suavemente. Nuestro acuerdo termina. Lo sé, Mateo respondió, sentándose junto a ella en el sofá. ¿Qué quieres hacer? Mateo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Hace un mes te odiaba. Pensé que eras todo lo malo del mundo. Fría, cruel, sin corazón. Y tenías razón, Valentina admitió. Era todas esas cosas. Pero ahora veo algo diferente, Mateo continuó. Veo a una mujer que fue herida tan profundamente que construyó muros para protegerse. Veo a alguien que está aprendiendo a ser vulnerable otra vez. Veo a alguien que me ayudó a recordar cómo vivir. Mateo, déjame terminar. Él la interrumpió suavemente. Hace un mes, quería venganza. Quería que sintieras una fracción del dolor que yo sentía. Pero en el proceso de lastimarte, terminé sanándome. Y sanándote también. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero que termine. No porque tengamos que seguir con un acuerdo, sino porque elegimos esto. Elegimos seguir sanando juntos. Valentina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo tampoco quiero que termine. Pero Mateo, ¿puede algo real crecer de algo que comenzó tan mal? Mira a tu alrededor. Mateo señaló las fotografías en las paredes. De la tragedia más horrible creció conexión. De la muerte creció perdón. De la pérdida creció amor. No amor romántico todavía. Tal vez nunca lo sea. Pero amor de almas que se entienden. ¿Y eso es suficiente para ti? Es más de lo que he tenido en años. Mateo respondió honestamente. Y creo que con tiempo puede crecer en algo más. Si ambos lo queremos. Lo quiero. Valentina susurró. Mateo, quiero intentarlo. De verdad intentarlo. Se besaron entonces, por primera vez. No fue un beso apasionado de película. Fue suave, tentativo, lleno de promesa más que de certeza.
Fue el comienzo de algo nuevo creciendo de cenizas de algo viejo. 2 días después, Mateo recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. «Señor Rivera», la voz era profesional, emocionada. «Soy Clara Domínguez del Teatro Municipal. Vimos los videos de su presentación en la gala. Queríamos saber si consideraría dar un concierto aquí. Sería un regreso oficial a la música». Mateo miró a Valentina, quien había escuchado todo. Ella asintió con entusiasmo. «Sí», respondió, su voz firme. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que todas las ganancias vayan a 2 causas. Una fundación en memoria de Elena y Lucía Rivera para ayudar a familias que han perdido seres queridos en accidentes. Y a la organización contra conducir ebrio de Adriana Sandoval». «Eso sería hermoso», Clara respondió. «¿Cuándo podría ser?» «¿Qué tal este sábado?», Mateo sugirió. «Tengo algo que decir al mundo, y no puedo esperar más». El sábado llegó con cielo despejado y expectativa eléctrica. El Teatro Municipal estaba completamente lleno. Medios de comunicación cubrían el evento desde todos los ángulos. La historia del pianista desaparecido que regresaba casado con la billonaria había capturado la imaginación del público. Backstage, Mateo estaba sorprendentemente calmado. Valentina ajustaba su corbata, sus manos temblando ligeramente. «¿Nervioso?», preguntó. «Aterrorizado», Mateo admitió. «Pero también listo. Por primera vez en años estoy listo». Tu familia estaría tan orgullosa», Valentina dijo, lágrimas en sus ojos. «Nuestra familia», Mateo corrigió. «Porque ahora somos familia, tú y yo». Adriana entró entonces, acompañada de Leonardo, Ricardo, Sofía y otros que habían sido parte de su historia. «Es hora», Adriana anunció. «El teatro está esperando». Mateo caminó hacia el escenario, sus pasos firmes. Cuando las cortinas se abrieron, el aplauso fue ensordecedor. Se sentó frente al piano de cola, ese instrumento que había sido su voz cuando las palabras no eran suficientes. «Buenas noches», habló al micrófono, su voz resonando por todo el teatro. «Hace años desaparecí de este mundo. Perdí a las personas más importantes de mi vida y pensé que con ellas también había perdido mi música». El teatro estaba en silencio absoluto. Pero aprendí algo. El dolor no tiene que destruirnos. Las pérdidas no tienen que definirnos. Y a veces, las personas más inesperadas nos enseñan a vivir de nuevo. Miró directamente a Valentina en la primera fila. «Mi esposa Elena me pidió que viviera, que tocara, que amara de nuevo. Y aunque me tomó años entender lo que significaba, finalmente lo hago. Esta noche toco por Elena, por mi hija Lucía, por el bebé que nunca conocí, por el padre de mi esposa, quien cargó con secretos para proteger a su familia, por todas las personas que han perdido algo y creen que nunca sanarán». Colocó sus manos sobre las teclas. «Y toco por Valentina, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para ser humano otra vez». Comenzó a tocar. La pieza que había elegido no era Clair de Lune esta vez. Era algo que había compuesto durante las últimas semanas. Renacer la había titulado. La música comenzó suave, melancólica, llena del dolor de la pérdida. Pero gradualmente, las notas comenzaron a cambiar. Esperanza se entrelazaba con tristeza. Alegría emergía de melancolía. Cada acorde contaba la historia de destrucción y reconstrucción, de muerte y renacimiento. No había un solo ojo seco en el teatro. Valentina lloraba abiertamente. Adriana también. Incluso Leonardo, el hombre de negocios siempre controlado, tenía lágrimas corriendo por su rostro. La música creció, construyendo hacia un crescendo que representaba vida completa, imperfecta pero hermosa. Y cuando finalmente terminó, con notas que se desvanecían como suspiros de esperanza, el silencio duró varios segundos. Entonces el teatro explotó. Ovación de pie, aplausos que parecían no terminar nunca, gritos de «bravo» resonando por cada rincón. Mateo se levantó, lágrimas corriendo libremente. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. «Elena», susurró hacia el cielo. «Finalmente lo hice, finalmente viví». Backstage, después del concierto, Valentina lo abrazó con fuerza. «Fue la cosa más hermosa que he escuchado en mi vida». «Fue por ti también», Mateo dijo, «por enseñarme que el amor puede crecer incluso de las circunstancias más imposibles». «¿Amor?»,
Valentina repitió, su corazón latiendo rápidamente. Sí. Mateo la miró directamente. Amor. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez cuando me defendiste frente a los medios. Tal vez cuando lloraste conmigo al leer las cartas de Elena. O tal vez fue 1.000.000 de pequeños momentos entre esos. Pero en algún punto dejé de actuar como tu esposo y comencé a hacerlo realmente. Yo también te amo, Valentina confesó, sintiéndose más vulnerable y más fuerte que nunca. No sé cómo es posible. No sé cómo algo tan hermoso creció de algo tan doloroso. Pero te amo. Se besaron entonces, rodeados de amigos y familia que aplaudían. No era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Meses después, la Fundación Elena y Lucía Rivera había ayudado a cientos de familias. Adriana daba charlas en escuelas, salvando vidas al prevenir accidentes. Valentina había transformado su empresa, implementando programas de dignidad laboral y valoración de empleados. Y Mateo tocaba de nuevo, no solo para audiencias, sino para el puro placer de crear música. Una noche, en el aniversario del accidente, Mateo y Valentina visitaron el cementerio. Colocaron girasoles en las tumbas de Elena y Lucía. «Hola, mi amor», Mateo habló a la lápida. «He venido a presentarte oficialmente a alguien. Valentina, mi esposa. Sé que suena extraño, pero creo que lo entenderías. Creo que aprobarías», Valentina agregó. «Elena, gracias. Por perdonar. Por pedir que viviera. Por conectar nuestras familias con tus últimas palabras. Prometo cuidarlo. Prometo honrar tu memoria viviendo bien». Mientras se alejaban del cementerio, Mateo sintió algo que no había sentido desde la noche del accidente. Paz completa. «¿En qué piensas?», Valentina preguntó. «En que el dolor nos rompió», Mateo respondió. «Pero al romper, dejó espacio para que algo nuevo creciera. Algo que nunca habría existido sin esa ruptura. Kintsugi», Valentina recordó. «Belleza en las grietas». «Exactamente», Mateo sonrió. «Somos cerámica rota reparada con oro. Las cicatrices son parte de nuestra belleza ahora». Caminaron hacia el auto tomados de la mano. Dos personas que habían encontrado amor en el último lugar donde lo esperaban. De tragedia había nacido conexión. De pérdida había crecido familia. Y de la apuesta más cruel había florecido el amor más verdadero. Porque a veces, las mejores historias comienzan en los peores momentos. Y a veces, las personas que menos esperamos son exactamente quienes necesitamos. El pianista había regresado. La billonaria había encontrado humanidad. Y juntos, habían creado algo hermoso de las cenizas del dolor. Era, en todos los sentidos, un final feliz. Pero más importante, era un comienzo real.